Comenzamos observando a un chico que se encontraba paralizado, debido a una enorme serpiente en el cielo. Luego esa gran serpiente comienza a moverse, justo al frente del prota, por lo que éste reacciona e intenta salir huyendo. Sin embargo choca con algo, que al revisar se encuentra con un sujeto, que le dice sonriendo que eso era un dragón. Aunque en ese momento termina despertando de ese gran sueño, pero hacía bastante frío, por lo que enciende la calefacción. Luego de levantarse va directo a su arrocera, y termina con la mala noticia de que se le había acabado el arroz. Así que el prota entra al baño para prepararse e ir a la escuela, pensando que comería algo más tarde. Después de un rato el prota sale de su casa, llevando consigo su basura, pero luego observa a un perro comiendo restos de la basura, por lo que el prota se sorprende. Luego prosigue a tirar su basura, aunque después se queda pensando en el perrito. Después entra a una tienda, y mientras camina logra observar la comida para perros, así que va a tomar uno, pero se da cuenta de que costaba demasiado. Después de un rato el prota termina por llevarle una salchicha al perrito, diciéndole que no comiera más de la basura. Luego el prota se retira, dejando al pequeño perrito. Ya en el ruido de la ciudad el prota toma sus audífonos para luego ponérselos, mientras revisa los mensajes de Telecom, felicitando al prota por su cumpleaños y deseándole un gran día para no seguir haciendo llamadas gratis XD. Luego el prota despreocupado sigue con su vida escuchando buena música. Después el prota llega a su escuela y entra a su salón. Luego toda la clase parecía estar viva, menos el prota, aunque en medio de eso un chico lo felicita por su cumpleaños. Luego el prota guarda sus audífonos y entre tanto ruido logra escuchar a un par de chicas hablar sobre la lectura del tarot y adivinar su fortuna, por lo que el prota suelta una sonrisa burlona, ya que la persona en hacer ese tipo de cosas estaba ganando dinero fácil. Así que los tachaba de idiotas, debido a que si se pensaba de manera lógica eso no existía, y tenía mucho más que decir pero mejor se lo guarda para sí mismo. Aunque en ese instante un sujeto le da un fuerte cachetadón en la espalda, felicitando al prota por su cumpleaños, aunque el prota se queda algo exaltado, mientras que el amigo le da un merecido regalo, diciéndole como todo un pro que no sabía lo que le iba a gustar, así que había preparado una variedad. Pero otro amigo del prota se ríe demasiado, ya que le había regalado unos bollos, o sea pan relleno. Bueno, aunque al final era un regalo y para el prota el desayuno estaba solucionado, así que el prota les invita de su regalo a sus amigos, aunque faltaban las caguamitas, pero el bro ya lo tenía todo cubierto con unos boing. Luego el amigo sugiere ir a comer juntos después del colegio, aunque el otro amigo le menciona que el prota podría ir a cenar con su familia, por lo que el prota solo se queda callado y con una falsa sonrisa les pregunta si quién hacía una cena familiar en su cumpleaños, a lo que sus amigos lo toman como una broma. Después se abre la puerta y entra el otro amigo del prota, y algo preocupado felicita al prota. Luego le dice que tuviera cuidado, ya que había soñado que se le caían los dientes, y por ello alguien de su alrededor podría salir herida. Por lo tanto el amigo del ente se burla de él por desearle feliz cumpleaños y al mismo tiempo maldecirlo. Asimismo el prota llega a burlarse por sus ocurrencias, aunque ni con un bollo llega a tranquilizarse, pero los chicos hacen una apuesta de 10.000 won a que no se lastimaría, por lo que el amigo del prota muy serio apuesta a que si se lesionaría a alguien, así que comienza a cachetear al prota Jonjin XD. Luego se suma el otro compa, apostando a que si se lesionaría, por lo que el prota molesto sale corriendo, mientras que los amigos lo echan a seguir para ganarse los 10.000 won. Sin embargo, se interpone el amigo del prota actuando como última defensa, por lo tanto comienza un debate de apuestas, pero el prota aprovecha y sale del salón, pensando que era mucho dinero lo que estaban apostando, aunque apenas da un paso y termina chocando con una chica, quien termina tirando muchas cartas, a lo que el prota apenado ayuda a recoger las cartas, y mientras las recoge, observa que estas eran algo raras, pero el prota solo termina de recogerlas y se las entrega. Sin embargo la chica va directo a tomar su mano, por lo que el prota se preocupa y le pregunta si qué era lo que hacía, por lo cual la chica no responde y solo le queda mirando la mano, a lo que el prota no entendía lo que estaba sucediendo. Pero de repente la chica con una sonrisa le pregunta si estaba casado. Digo, si era su cumpleaños. Luego el prota le confirma que era su cumpleaños. Así que la chica toma las cartas y le dice que le leería estas para saber su fortuna. A lo que el prota lo rechaza, aunque la chica vuelve a insistir, pero el prota vuelve a rechazar, hasta que es interrumpido por su amigo el sádico, diciendo que se quedara quieto antes de que se hiciera daño XD, ya que la última muralla había caído,
y logra decirle a su bro que corriera, por lo que el prota no espera y sale corriendo. Pero el amigo sádico sale corriendo para advertirle que el profesor de clases estaba cerca. Luego la chica mira hacia el suelo y observa la carta que accidentalmente el prota había sacado. Después de levantarla observa que había sacado la carta de la muerte, aunque en ese momento llegan sus amigas, por lo que la chica se da la vuelta y se va como si nada hubiese pasado. Después en la clase, el prota se encontraba muy estresado, medio dormido por tener que leer y hacer un escrito, aunque en ese momento un compañero le pide al profesor abrir la ventana del pasillo. Así que el prota reacciona y aprovecha el debate para preguntarle al compañero de al lado sobre la página. Aunque este no le pasa nada y lo culpa por no concentrarse, pero en la dirección en la que miraba logra observar una silueta, que al observar detenidamente, observa a una figura humanoide que lo estaba mirando fijamente, por lo que el prota queda impactado. Sin embargo, en ese momento alguien comienza a preguntarle su nombre. Luego nuevamente el profesor llama su atención, para después preguntarle si quería también que abrieran las ventanas del pasillo. A lo que el prota exaltado menciona que no, ya que afuera había alguien, mientras volteaba a ver, pero se queda callado al ver que no había nadie. Pero en eso el profesor habla sobre el chico con quien había hablado el prota, mencionando lo bueno que era estudiando. Después al mediodía el prota sale del salón, y se pregunta si qué era lo que había visto. Sin embargo, en ese momento alguien se acerca por la espalda, y felicitándolo le da un gran ranazo en la cabeza, por lo que el prota molesto voltea, y observa a un sujeto de mal genio, por lo cual el prota queda preocupado, y no era para mal, ya que el sujeto Jeong era conocido por ser el bullying de su escuela, aunque el prota ya estaba cansado, pensando en que era un bastardo. Pero el sujeto se acerca intimidante para reprocharle, como si hubiera sabido lo que había pensado el prota. Luego comienza a presionar más al prota, y él sin poder hacer nada, aunque en ese momento alguien toma del brazo al prota, para luego jalarlo, haciendo que el sujeto casi cayera al suelo, por lo que el prota y el sujeto Jeong no sabían lo que había pasado. Luego la chica molesta le pregunta al sujeto si que quería hacerle a su novio, haciendo que el prota como al sujeto quedarán impactados. Bueno, hasta yo quedé impactado mientras leía XD, pero bueno, sigamos. Después el sujeto algo torpe dice mal la pregunta, preguntándole si de verdad eran novios, aunque el prota queda en silencio aún impactado, pensando en que era la chica de antes. Luego el sujeto comienza a sudar frío al escuchar la respuesta de la chica múltiples veces, por lo cual el chico no podía hacer nada en esa situación, así que al retirarse, primero le toma el hombro del prota, para disculparse falsamente y se ríe por tener novia, mencionando que no se la merecía para luego llamarlo huérfano, por lo que el prota apenas logra aguantar. Después el sujeto se retira sonriendo. Luego la chica le pregunta si se encontraba bien, pero el prota retira su brazo, y muy molesto le reclama por decir esas palabras ya que ni lo conocía, diciendo que podría haber falsos rumores. Sin embargo, al contrario del prota, a ella le gustaba la idea de que hubiera rumores sobre ellos. Por lo tanto, la chica fascinada le pide al prota Jongin que salieran juntos, aunque el prota con un pensamiento frío la rechaza, pues eso era lo normal. Luego el prota sigue su camino, dejando atrás a la chica, mientras que ella, pues, su rostro lo decía todo. Sin embargo, lo de antes no había terminado, ya que en las próximas horas la chica lo seguía a donde fuera e incluso dejar en su mesa un regalo con el nombre del prota Jongin y la chica Lee Juiso, por lo cual su amigo le dice que no tenía que ocultarle a sus amigos si estaba saliendo con ella. Pero en eso un compañero le dice al prota que había llegado su novia frente a sus amigos XD, después sale de su salón para escapar de ella, pero ella aún seguía persiguiéndolo, por lo tanto el prota se pone serio y le pide que parara, o él se enojaría de verdad, así que la chica le pide que se calmara, pero el prota ya estaba harto, pensando en que estaba loca, aunque la chica no lo entiende y sigue con que lo haría mejor, pero el prota estaba por las nubes y ella seguía con lo mismo, así que de tanto, el prota sugiere hacerlo a la manera de ella. Luego le dice demasiado molesto que terminarían y que desde ese momento serían extraños. Después se da la vuelta y se retira, dejando a la chica atrás, mientras que la chica comienza a llorar. Después de un buen rato, observamos al prota que va camino a casa observando su celular, ya que sus amigos lo estaban spameando, debido a que los chicos querían que admitiera que tenía novia, aparte de que querían salir con alguna de sus amigas. Pero el prota ya emputado les vuelve a decir que no era verdad, aunque en ese instante voltea a ver al frente, observando así al perro de esa mañana, por lo que el prota estaba algo sorprendido de que aún siguiera ahí. Luego sigue su camino, entra al edificio y sube las escaleras.
Después entra a su habitación y se quita la chamarra, para después observar desde la ventana. Luego de unos segundos comienza a caer gotas de lluvia, para luego comenzar a llover. Por lo que el prota voltea su vista hacia el basurero donde se encontraba el perro. Después de un rato lleva al perro adentro y empieza a secarlo. Luego de secarse se va directo a recostar. Así que el prota le lleva algo de comida. Después se pone a pensar en que probablemente había perdido a su dueño o había sido abandonado. Pero luego el pequeño perrito camina hacia él y se sube en él para poder sentarse. Aunque extrañamente pone sus dos patas en el pecho del prota, para luego comenzar a arañarlo, así que el prota lo aleja, diciendo que en ese día había tenido muchas sorpresas, y pues la verdad era que sí, pero el perro le vale 3 doritos, aunque repentinamente el prota voltea hacia la ventana como si algo lo hubiese estado observando, pero luego alguien comienza a tocar su puerta, haciendo que el perro comenzara a ladrar fuertemente, así que el prota intenta calmarlo, luego observa la hora, viendo que era demasiado tarde para que alguien lo visitara. Después el prota se acerca sigilosamente a la puerta, luego acerca su ojo lentamente, en eso alguien habla detrás de la puerta, haciendo que el prota saltara del susto, después pregunta si quién era. Así la persona detrás de la puerta responde con un quién más, por lo que el prota logra recordar que era la voz de la chica Lijuizo, así que el prota abre la puerta, haciendo que el prota quedará sorprendido por cómo había llegado hasta ese lugar. A lo que la chica menciona que eso era el concepto de una exnovia arrepentida, por lo que hace que el prota se molestara. Sin embargo ve 2 grandes razones para entrar a su casa y en unos momentos arrojarle una toalla, después toma 2 paraguas, dándole uno a la chica, luego salen del edificio para llevarla a su casa, aunque la chica le pide que compartieran, ya que ella tenía frío, pero el prota como todo un macho le arroja su chamarra, después le pregunta si cómo sabía que él vivía ahí, respondiendo en seco que lo había seguido, por lo que el prota la llama loca y enojado le pregunta si por qué hacía todo eso, luego la confronta para preguntarle si qué quería realmente, así que la chica le responde que si se lo decía él debía de darle lo que pidiera, y lo que pedía era al prota mismo, por lo que el prota estaba sorprendido y no por la respuesta sino por la reacción de la chica, diciendo como loca que lo quería, returbio. Así que el prota le pregunta si estaba enferma, para luego ordenarle que se fuera a casa, aunque la chica confiada le pregunta si quería dinero, por lo que el prota reacciona molesto, pero la chica le propone darle 100.000 won por cada hora que pasará con ella. ¡Puta, qué ofertón! Por lo que el prota Jong-hin le menciona que dejará de bromear, ya que no podía tener tanto dinero. Pero la chica le confirma que de verdad tenía la cantidad y mucho más, revisando los 11 millones, por lo cual el prota logra oler el rico olor a papel recién reciclado, dado que ni él tenía esa cantidad. Por lo tanto el prota se preocupa, pero de que si sabían sus padres de lo que estaba haciendo, luego le llega una notificación de una transferencia bancaria, dado que había aceptado, y por unos 100.000 míseros pesos había vendido su cuerpo XD. Pero lo que verdaderamente importaba era lo que dirían sus compás, por lo tanto el prota le explica a la chica que solo lo harían hasta que parara el autobús escolar, y en la escuela no serían ni conocidos. Pero la chica le pregunta si estaba preocupado de que hubiera rumores, luego le dice que no tenía padres y eso había sido un secreto para sus amigos, diciendo indirectamente que si no la trataba bien, ella lo contaría a toda la escuela, por lo que el prota solo queda observándola, luego la chica le da su mano, ya que tenía las manos frías, aunque el prota rechaza hacerlo y seriamente le pide que se fuera, además de que le devolvería el dinero. Luego demasiado molesto le da el paraguas para que lo usara, diciéndole que fuera a su escuela y que dijera lo que quisiera. Al escucharlo la chica comienza a actuar extraño, para luego revelarle que el prota pronto moriría. Luego la chica toma la carta que había sacado el prota y se la muestra, mencionando que moriría en ese día, por lo que el prota intenta hablar pero en eso la chica da un fuerte grito, debido a que estaba demasiado molesta, diciendo que tenía un cuerpo básico pero orgulloso, por lo que el prota no entendía, así que la chica le avienta su carta en la cara, haciendo que el prota se enojara, llamándola loca, pero la chica con una sonrisa demacrada le pide que se lo diera, diciendo que de todos modos terminaría muriendo. Luego rápidamente le sujeta la muñeca y lo jala con una gran fuerza, haciendo que el prota tirara su paraguas y cayera de rodillas, así que el prota no sabía lo que estaba pasando, pero en eso siente múltiples manos sujetándole el brazo, por lo que el prota voltea a ver el charco del agua, observando claramente los múltiples brazos de color pálido, luego escucha una voz distorsionada proveniente del frente, que al observar logra notar a una criatura, que le pregunta si tenía las manos frías, dado que no le había sujetado rápido la mano,
por lo cual el prota Jong-in queda en shock, preguntándose si la chica Huizo estaba usando algún disfraz o si solo era un maquillaje especial. Pero en eso el prota logra ver algo, y era que podía ver una parte del cuerpo de la chica. Después la criatura suelta el brazo del prota para darle una última oportunidad, luego le pregunta si le daría su cuerpo, pero el prota estaba muerto de miedo que no podía ni respirar, así que la criatura comienza a contar. Mientras tanto el prota logra hacer que responda su cuerpo y comienza a correr, mientras que la criatura empieza a perseguirlo. Sin embargo, cada vez comenzaba a acercarse más, pero el prota seguía corriendo pensando en que solo era un sueño, aunque en ese momento aparece la criatura preparando un fuerte golpe, pero de pura suerte no logra asestarle, y con solo la pura fuerza de choque lo termina arrojando. Aunque con una rapidez inhumana logra tomarlo de la camisa, pero al no tener piernas propias termina resbalando, así dejándose caer junto al prota, pero el prota herido se pone de pie, mientras que la criatura acomodaba sus brazos, por lo que en segundos se da otra persecución, aunque el prota observa un callejón estrecho, así que entra rápidamente. Después de entrar, el prota comienza a recuperar el aliento, luego voltea para ver si no lo estaban persiguiendo, pensando en que no podría entrar por lo estrecho que estaba, así que confiado se sienta para descansar, pero la voz de la criatura hace que se retorciera la calma, ya que había entrado desde arriba, por lo que el prota se queda horrorizado. Luego la criatura le aclara que era delgado, aunque el prota rápidamente reacciona e intenta correr. Sin embargo, sus piernas no reaccionaban, pero la criatura ya estaba junto a él, mencionando de que él vivía solo, sin que sus amigos se enteraran de que no tenía padres, viviendo una vida miserable. Aunque al verse sin salida el prota pide ayuda con un grito, sin embargo el único sonido que se escuchaba era el de la lluvia cayendo, a lo que la criatura le pide que mirara, dado que no tenía a nadie que lo ayudara, pidiéndole que se rindiera, y que solo dejará de luchar para que él pudiera vivir su vida, pero en eso el prota se escapa de sus manos y comienza a correr desesperado, haciendo que la criatura se molestara demasiado, hasta el punto de atacarlo múltiples veces, gritando con una monstruosa voz que le diera su cuerpo, tal como lo había hecho la chica Li Huizo. Luego el prota sale del callejón, pero la criatura demasiada molesta estaba justo detrás de él, por lo cual en el intento de sujetar su brazo, termina por arrancarle, haciendo que el prota cayera al suelo, mientras la criatura sorprendida, observa que había dañado el cuerpo del prota. Luego arrepentido le dice que le había pedido con amabilidad que no huyera, sin embargo que él mismo lo había arruinado, debido a que ese iba a ser su próximo cuerpo, así que rabiosamente suelta un fuerte grito, luego comienza a golpear el suelo. Mientras tanto, el prota medio desmayado, se pregunta si eso era real, tanto como para morir, aunque al pensarlo mejor, piensa en que si había tenido alguna razón de vivir, dado que vivía completamente solo, y para él quizás debía de morir, aunque en ese momento recuerda la mañana cuando su amigo le cuenta sobre el sueño que había tenido, pensando en que tal vez esos sueños no eran solo supersticiones, aunque en ese instante la criatura se acerca junto al prota, mientras le dice que si no podía tener su cuerpo, entonces lo destruiría. Pero justo en ese momento alguien se acerca demasiado rápido, mostrando que era el perro que había ayudado el prota. Después el perro se lanza hacia la criatura y este nota el perro, pero inesperadamente algo logra cortarle a la mitad, debido que al frente no tenía a un perrito sino a una persona, mientras que el prota apenas logra observar a un hombre con 2 espadas y una velocidad impresionante. Luego este habla sobre el día en que se encontraban, para luego felicitar al prota por su cumpleaños, llamándolo descendiente. Después de un sueño profundo el prota abre poco a poco los ojos, hasta abrirlos completamente, pero despierta con mucha agua en todo su cuerpo, así que con su mano se toca el rostro, observando que era demasiado sudor. Después de relajarse un poco toma el móvil, que al observar ve que ya era demasiado tarde para ir a la escuela, junto a muchos mensajes no contestados de sus amigos, así que el prota se levanta rápidamente y comienza a buscar su uniforme, mientras se pregunta si la noche anterior se había quedado dormido, aunque en eso el prota se queda paralizado, ya que recuerda todo lo del día anterior, recordando que había perdido el brazo, aunque al verlo, observa que estaba perfectamente bien, pero no sabía lo que verdaderamente había pasado, recordando perfectamente la tarde con la chica Li Huizo. Sin embargo es interrumpido abruptamente por la llamada del profesor. Más tarde observamos la escuela del prota y los alumnos que ya habían llegado, aunque en ese momento el prota llega corriendo, preguntándose si había llegado la chica Huizo. Luego camina a su aula, después de unos minutos entra a su escuela y camina por el pasillo,
aunque en eso escucha a las amigas de la chica juicio que ella ahora actuaba diferente, luego el prota sigue caminando preocupado. Después se asoma cuidadosamente por la ventana, hasta darse cuenta de que estaba ahí la chica, pero ahora menos introvertida, aunque el prota la ve muy normal, así que piensa en preguntarle lo que había pasado el día anterior, aunque en ese momento aparecen los panas del prota, mencionando que había ido a la escuela en la hora del lonche como lo hacían los delincuentes XD, pero el prota lo niega, aunque no lo deja ni respirar, ya que los panas se habían preocupado por nada, dado que al llegar había ido directo a ver a su novia. Así que el prota intenta explicarles, mientras voltea a ver a la chica, pero en cuanto voltea se topa con la mirada de ella, por lo que los dos quedan paralizados. Mientras que los panas le hablaban al prota, pero al no responder le saca el dedo, se quedan extrañados, pero el prota se da la vuelta y se desliza hasta llegar al suelo, por lo cual los panas siempre fieles le dicen que se estaba excitando solo por hacer contacto visual. Típico de los panas, luego el prota comienza a salir en modo incógnito. Más tarde en el aula de clases, observamos al prota pensando en que no recordaba, dado que se había lastimado seriamente, pero que no recordaba lo que había pasado después, ni cómo había llegado a su casa, y si había sido solo un sueño. Pero si no fuera por la transferencia que le había hecho la chica, hubiera creído que eso había sido un sueño, así que se pone a pensar si debía preguntar, pero al final termina renunciando, ya que al final su brazo estaba bien y mientras no pasara nada, todo estaría bien. Luego el prota Jong-in le repite a la profesora de que se encontraba bien, así que la maestra estaba tranquila de que no pasaba nada grave, por lo que al tocar el timbre le pide al prota que podía retirarse. Después el prota camina por el pasillo con el celular en la mano, pensando en que al final estaba pasando las clases de forma normal, luego abre la puerta para poder salir, aunque después de salir aparece repentinamente la chica, por lo que el prota se tira un pedo y comienza a gritar como loca. Después la chica le explica que había escuchado que estaba en la dirección, así que lo había esperado afuera, pero el prota aún espantado, le pregunta con nerviosismo si lo estaba acechando como un hobby, ya que no parecía actuar con normalidad, aunque luego la chica se disculpa por incomodarlo e intenta explicarle lo del día anterior, pero el prota primero se asegura de que no hubiera nadie, y luego pegado en una pared le dice que hablarían en un lugar con más gente. Y claro, no era por miedo, sino por simple estrategia, aunque en ese momento la chica le explica rápidamente que en ese día había estado poseída por un fantasma, pero el prota no se la comía. Pero en ese momento ve algo a lo lejos, y mientras la chica se disculpaba con él, el prota Jong-in se queda viendo la estatua, diciéndole a la chica si porque eso estaba ahí, como si observara agua en el desierto. Luego la chica también voltea a ver, después tranquilamente se preguntan si porque estaba ahí la estatua, pero en ese instante la estatua se pone en posición de corredor, para luego comenzar a correr hacia ellos, por lo que el prota se tira otro pedo y luego comienzan a correr, mientras que la estatua le seguía el paso. Después el prota le pregunta a la chica si qué había hecho, pero la chica le responde que no había hecho nada, aunque el prota enojado le dice que le había hecho lo mismo el día anterior, aunque la chica arrepentida le dice que le explicaría, ya que ella no había sido sino un fantasma llamado Songaxi, o demonio virgen para muchos, pero para el prota no era el momento de explicaciones, dado que la estatua corría demasiado rápido y a ese paso perderían, aunque al frente observa un carrito de balones. Así que el prota toma el carrito y se da la vuelta para arrojarlos hacia la estatua, pero la estatua ve esto, por lo cual este da un gran salto atlético, por lo que el prota queda paralizado al ver su plan fallar. Aunque la estatua no había hecho bien los cálculos, dado que termina resbalando, a lo que el prota y la chica les da tiempo para seguir corriendo, pero la chica se detiene para sacar una bolsa llena de frijoles, e impresionantemente se las lanza, pero la estatua logra verlas, a lo que rápidamente comienza a bloquear y esquivar frijoles, fallando así el plan de la chica, aunque el prota reacciona rápido, así que toma a la chica para salir corriendo. Después el prota se da cuenta de que la puerta estaba abierta, así que salen deprisa para luego rápidamente cerrarla. Después el prota y la chica se quedan observando, debido a que la estatua solo se queda quieto mirándolos. Después los chicos muy cansados, ven a la estatua retirarse, así que el prota se pone a descansar, pero la chica ve algo, y era una bandera que se estaba moviendo, por lo cual la chica llama la atención del prota, ya que la estatua estaba planeando saltar, así que los chicos se quedan sorprendidos. Pero el prota reacciona y ve un carrito de camotes. Después, como todo un atleta profesional, la estatua da un gran salto, volando encima de la chica,
pero en ese instante el prota le grita a la chica para que se quitara, mientras que la estatua descendía, hasta caer épicamente dentro del carrito de camotes y resbalarse hasta llegar en la basura. ¡Estúpido! Pero luego se levanta sorprendentemente, aunque muy humillado. Después los chicos intentan huir, sin embargo la estatua se mueve como un rayo, tomando al prota por el cuello y alzándolo al aire, observándolo demasiado molesto, mientras que la chica no sabía qué hacer. Pero en ese momento recuerda y toma de su bolsillo un tipo de amuleto, luego llama la atención de la estatua y termina por aventárselo, creando así una explosión en su rostro, dejando caer al prota. Luego la chica corre a ver al prota, después la chica ayuda a levantarse, mientras que la estatua ya hacía tirada inmóvil. Después en una recicladora, observamos al prota reprochándole a la chica de por qué no había usado el amuleto antes, mientras que la chica estaba encendiendo algo y tosiendo, por lo que el prota creía que estaba fumando, pero la chica rápidamente le dice que era incienso. Luego la chica comienza a sahumar al prota, por lo que el prota estaba sorprendido de cómo sacaba todo tipo de cosas de su uniforme. Luego la chica rompe la tela en dos, después lo amarra en la muñeca del prota, mencionando que no se lo quitara hasta medianoche, aunque el prota no entendía. Así que le dice a la chica que era muy rara, pero la chica le responde de que no había hecho nada raro, aunque luego le pide que hablaran después de clases. Pero el prota se niega a hablar, diciéndole que lo de su posesión y lo de la estatua solo eran coincidencias. Sin embargo, en aquel día en que se había involucrado con ella, le seguían pasando cosas raras, a lo que la chica le menciona que no era su culpa, pero el prota solo le da las gracias por salvarlo. Luego le dice que si no fuera por ella, eso no hubiera pasado, así que dejarían de fingir que se conocían. Después el prota se retira, dejando a la chica algo triste. Más tarde el prota llega a su casa, luego al querer abrir su puerta, se da cuenta del amuleto, recordando lo que le había dicho la chica, aunque al prota no hace caso y tira su amuleto a la basura. Luego de entrar a su casa enciende la luz, pero al voltear se le sale el alma al ver al perro ahí quietecito, mirándolo fijamente, pero el prota recuerda su imprudencia, ya que lo había dejado desde ayer y el perro había estado adentro todo ese tiempo. Luego el perro se sienta frente a él, mientras mira al prota, hasta que el prota recuerda que no le había dado de comer, así que el prota le lleva unas salchipapas, pero el perro solo queda observándolas. Mientras que el prota se va a la cama con el móvil y mientras este ve el teléfono, alguien le dice que era otra vez lo mismo. Luego todo queda en silencio, hasta que el perro nuevamente le dice que trajera comida adecuada, a lo que el prota estaba en su cama espantado. Luego voltea a ver el perro y el perro voltea a verlo, pero al verlo no nota nada extraño, así que lo toma en sus manos y comienza a revisarlo, aunque espantosamente deja hablado el perro, así que el prota lo suelta y retrocede. Luego se pone a pensar en que el perro había hablado, creyendo que se estaba volviendo loco, así que creía que tenía esquizofrenia, pero el perro le dice que solo estaba negando la realidad, admitiendo que había aparecido de frente y para comprobarlo saca la ropa de su cajón con la cual había usado el día anterior, por lo que el prota Jong-in se asusta demasiado, así que logra recordar lo que le había pasado el día anterior, haciendo que el prota se tocara el brazo, aunque el prota no lo podía creer. Por lo cual el perro le pregunta si cómo estaba caminando y hablando. Luego le pregunta si era la primera vez que le ocurría algo similar, por lo que le pide que hablara con alguien, pero que no fuera él, aunque el prota no sabía a quién, por lo cual el perro da la idea de llamar a la persona que le había dado a luz, ya que necesitaba entender la situación de su familia, aunque el prota le dice en seco que no había nadie. Por lo tanto el perro queda muy sorprendido, ya que su familia había desaparecido. Pero el prota le menciona que no era eso sino que nunca había tenido familia. Sin embargo el prota había sobrevivido a su poder mágico, así que él no se había equivocado de persona, preguntándose si qué había pasado en su ausencia, pero luego el perro le menciona al prota si no le daría las gracias por salvarlo, así que el prota le pregunta si por salvarlo de la muerte él era también un monstruo, aunque el perro solo suelta una pequeña carcajada, preguntándole si cómo se atrevía a llamarlo monstruo siendo su antepasado. Por lo que el prota muy impactado al saber que su antepasado era un perro, entonces se impacta al saber que él era originalmente un perro. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Por lo tanto este le dice que no era un perro, y tampoco era el perro quien estaba hablando, sino que era la voz que emitía del perro. Así que el prota le pregunta si entonces por qué movía la boca, y este le responde que porque estaba dentro del cuerpo del perro, pero el prota le responde que entonces sí era un perro, aunque este le dice que no tenía un cuerpo humano, por lo cual el prota le dice que de todos modos era un perro, pero el perro ya molesto le responde que antes no era un perro,
a lo que el prota ahora le dice que entonces era un fantasma, por lo que al final el perro termina harto, frustrado, enojado y con hambre. Luego el prota le dice que no tenía dinero para ritos ancestrales o para cosas místicas, por lo que si buscaba ayuda que mejor se buscará otro descendiente, pero el perro o mejor dicho su antepasado le aplica la ley del hielo. Luego comienza a dar vueltas en la cama, una y otra vez, así que el prota le da la dirección del baño, aunque luego de ponerse cómodo su antepasado le pregunta si ya no tenía ayuda de su familia, pero el prota le repite que ya no tenía ninguna familia, por lo cual el antepasado decide que a partir de ese momento el prota lo ayudaría, ya que se quedaría a vivir con el prota, así que molesto lo arroja fuera de su cama, incluso siendo su antepasado, por lo que su antepasado se enoja demasiado con él, por mal agradecido, pero el prota le dice que estaba agradecido, aunque él era un estudiante y sin dinero, por lo cual no podía cuidar a su antepasado. Sin embargo, su antepasado nota algo afuera, luego mueve las orejas para escuchar mejor, aunque repentinamente se abalanza en la espalda del prota y comienza a ladrar. Así que le pregunta si porque ahora estaba ladrando como un perro, respondiendo que había algo afuera, así que le pregunta si qué era lo que había traído. Pero el prota no sabía lo que quería decir, por lo que el ancestro enojado se sube en él, haciendo que el prota preguntara hacia dónde se encontraba, por lo que el ancestro le dice que se encontraba en el exterior, pero el prota no sabía el por qué, aunque luego le dice que estaba parado inmóvil, pero el prota le pide que parara y se fuera. Pero en eso se logra escuchar pasos que resonaban con el concreto, por lo que el ancestro vuelve a insistir en que se levantara. Luego en las escaleras del edificio, observamos al prota junto a su ancestro, mientras éste lo guiaba, por lo tanto el prota logra observar a la estatua que estaba afuera del edificio, pero éste se encontraba inmóvil, por lo que el prota asustado no sabía cómo la estatua había llegado hasta ese lugar, así que su ancestro pregunta si lo conocía, por lo que el prota le explica que era la estatua de su escuela, pero que de repente se había transformado en un monstruo, pero su ancestro lo corrige, diciendo que no era un monstruo sino un espíritu, así que el prota se sorprende al saber que los espíritus tenían ese aspecto, aunque su ancestro nuevamente lo corrige, explicándole de que los espíritus eran entidades que surgían cuando un alma habitaba a un ser no vivo, por lo que sus formas variaban, además de que innumerables espíritus habitaban en la tierra, así que tenía que considerarlos como parte de la naturaleza, o mejor dicho parte de las leyendas. Luego el ancestro le pregunta si por qué estaba enfadado, ya que los espíritus eran intrínsecamente gentiles y difícil de hacerlos enojar, por lo tanto el prota recuerda de dónde provenía todo su enfado, mencionando que lo había atacado primero, aunque en ese instante la estatua se lanza contra la puerta, haciendo que el prota y su ancestro cayeran al suelo, pero al recuperarse el prota se preocupa demasiado por la puerta rota XD, luego su ancestro le grita para que huyera de ahí, después la estatua comienza a ponerse de pie, haciendo que el prota se preocupara demasiado, pero en ese momento es interrumpido por su ancestro, pidiéndole que se fuera, aunque el prota estaba preocupado por él, pero el ancestro nuevamente le pide que se fuera, por lo que el prota no espera y sale corriendo, mientras mira por un momento a su ancestro, pensando en lo que le había dicho y si quién realmente era. Después el ancestro se pone frente a la estatua, así sacando todo su power, mientras le dice que no sabía con quién se estaba metiendo. Luego da un fuerte ladrido canino, pero que apenas logra escuchar la estatua, y con una cachetada lo manda a volar XD, luego de unos rebotes logra aterrizar, así que sale huyendo, por lo que el prota al ver la actuación no sabía qué decir, aunque el ancestro le pregunta si porque aún seguía ahí, pero el prota le recuerda que solo habían pasado 10 segundos desde que había huido, por lo cual el prota dudaba si el día anterior lo había salvado, por lo que el ancestro termina demasiado molesto, aunque en eso la estatua logra alcanzar y levantar al prota Jong-Hin, siendo atrapado como la última vez, aunque esta vez tenía un poco más de suerte, ya que logra soltarse en automático, y caer de cara en el suelo, debido a la sudadera que traía puesta. Luego el ancestro le pide que se levantara y huyera, mientras que la estatua extrañamente se ponía la sudadera del prota, por lo tanto el prota queda medio traumado al verlo sonreír, mientras este lo veía fijamente. ¡Madres, qué pedo! Pero luego se pone en posición de velocidad máxima, por lo que el prota y el ancestro terminan aterrorizados. Después la estatua comienza a correr, mientras que ellos intentaban salir huyendo. Sin embargo, algo entona cánticos de chamanería, lo que hace que la estatua quedara inmóvil, mientras que ellos salían huyendo. Después quedan sorprendidos al ver lo que estaba haciendo la chica, pero el prota se sorprende aún más al saber que la chica había vuelto. Después el canto budista de YouTube estaba funcionando, ya que la estatua prende en llamas, por lo que el prota no se explicaba cómo había sucedido eso,
pero luego el prota se pone jodidamente alterado, debido a que se estaba quemando su único uniforme XD, pero bueno, después todos quedan observando cómo ardían los fuegos artificiales, preguntándose si ya todo había acabado. Pero la estatua aún seguía moviéndose, y con el cuerpo quemado voltea a ver fijamente a la chica, por lo que la chica con miedo intenta retroceder. Pero la estatua sin discriminar se lanza contra ella, pero el prota logra reaccionar rápidamente y logra mover a la chica, aunque él no logra salvarse del todo. Luego la chica voltea a mirar cómo la estatua usaba el pie para romper la bocina e incluso el concreto. Después la estatua demasiado molesto toma restos del concreto, para luego ponerse en posición de lanzamiento, después usando toda su fuerza los arroja en contra de ellos, dándoles en todas partes del cuerpo, tanto al prota como a la chica, chocando los restos del concreto contra la pared, así creando un estallido. Luego el prota muy herido intenta saber si la chica se encontraba bien, así que intenta ponerse de pie, aunque justo en ese momento aparece la estatua, a lo que el prota voltea a ver, pero al mirar se queda sin palabras, por lo que muy preocupado voltea a mirar a la chica, mientras que ella aún consciente intenta encender unos palitos de incienso, por lo tanto el prota preocupado le pide que huyera, pero al no escucharlo él intenta ir hacia ella, pero en ese instante se queda paralizado, al ver a la estatua preparado para arrojarle un auto encima, mientras que ella aterrorizada intentaba encender sus palillos, así que el prota desesperado corre hacia ella, mientras pensaba que su ancestro era el que había dado la idea de salir, así que le pide ayuda, gritando fuertemente su nombre, luego da un salto para tratar de cubrir a la chica, pero también creía que esa vez de verdad moriría, sin embargo cae de pie en un lugar vacío. Por lo que el prota Jong-in logra percatarse de esto, aunque al mirar a su alrededor no ve a nadie, por lo tanto grita el nombre de la chica Lee Juiso y el de su ancestro, así que detrás de él una voz responde, diciéndole que al final parecía desesperado, por lo cual el prota logra reconocer la voz, así que voltea, pero al voltear se encuentra con una persona un tanto misteriosa, por lo tanto el prota como cualquier persona, pregunta si quién era, a lo que el sujeto se sorprende, preguntándole si no reconocía su voz para al último llamarlo descendiente, haciendo que el prota recordara a su ancestro. Después en un parpadeo aparece detrás del prota, luego levanta la mano del prota, mientras le dice que al principio había 12 dioses, y que él era uno de ellos, el dios de los dragones, quien gobernaba sobre todos los dragones, diciendo que su nombre era Jin, y que le prestaría su poder. Después el prota cae en la realidad, para luego contraatacar con una espada en llamas, haciendo que la chica se sorprendiera demasiado. Después el prota usa todas sus fuerzas para atacar, mientras que la estatua arroja el auto, haciendo que el prota lograra partir en dos el auto, e incluso causarle daño a la estatua, pero luego el prota cae al suelo, aunque él estaba sorprendido por lo que había pasado. Pero en eso su ancestro enojado le grita si qué estaba haciendo, ya que debía de levantarse y correr para que no se lo comieran, así que intenta llevarse el arma consigo, pero era demasiado pesada, aunque en ese instante aparece la estatua, empujando al prota hasta dar con los botes de basura, luego la estatua comienza a acercarse, pero en ese momento el ancestro se lanza en el rostro de la estatua, después le pide al prota que lo atacara, aunque el prota comienza a huir, diciendo que lo hiciera él, pero en ese instante la estatua muy enfurecida se quita al ancestro de encima, para luego dar un gran salto, así que el prota observa cómo sobrevolaba sobre él, pero el ancestro le grita que usara la espada, así que el prota empuña la espada y le lanza el primer ataque, pero la estatua lo esquiva fácilmente, aunque después la chica logra encender sus palitos de incienso y le grita al prota que aguantara, ya que iba en su ayuda, mientras que el prota estaba concentrado lanzando golpes al aire. Aunque en una de esas el prota termina soltando la espada, volando por encima de la estatua y logrando cortar las flores de los árboles, así que el prota mejor se echa a correr. Luego las flores y hojas de los árboles comienzan a caer al suelo, lo que hace que la estatua notará esto, haciendo que entrará en sus recuerdos, trasladándonos hasta en el momento en que lo estaban construyendo a partir de la imagen de un atleta, que al terminarla comienza a tener mucha popularidad entre la gente, recordando al mejor atleta de Corea. Sin embargo los años pasaban, por lo tanto las personas ya no tenían ese orgullo y respeto hacia tal figura. Pero un día aparece la persona real enfrente de la estatua, mientras una persona le pide una foto frente a su propia estatua, así posando el antiguo atleta, mientras que la estatua estaba inconforme. Luego la persona le dice al atleta que su hijo también era un atleta y un fan de él, así que le agradece por ser una inspiración, mientras que la estatua se encontraba triste por no tener el protagonismo.
Después la estatua es movida de su sitio y puesto en el colegio del prota, lo que hace que quedara aún más triste, pero la actual estatua aún tenía la esperanza, luego sigue persiguiendo al prota, aunque de un momento a otro baja la velocidad. Sin embargo el prota tropieza y se cae, por lo que el prota ve a la estatua acercándose, por lo tanto solo espera su final, aunque la estatua lo ignora y sigue adelante, a lo que el prota se levanta para observarlo, observando que corría hacia el aparcamiento del sitio. Pero para la estatua era más que eso, ya que al romper la barrera vehicular, él había conseguido por fin ganar, a la vista de la gente eufórica, y al final ganar la medalla de oro. Después él había sido la motivación de muchas personas e incluso había hecho su autobiografía, además de ser el orgullo de la gente, así por fin logra lo que siempre había anhelado, pero el prota, el ancestro y la chica que estaba a punto de sahumar a la estatua habían quedado sin palabras, luego de un momento a otro el espíritu se esfuma. Así que el ancestro explica que había cumplido sus sueños y había regresado a su lugar, ya que como había dicho los espíritus no eran peligrosos, siempre y cuando siguieran las normas que ellos establecían, y las normas dependían de la finalidad para la que fue creado el espíritu, eso significaba que la estatua no quería hacerles daño, y que solo estaba compitiendo con ellos, bueno eso creo. Y la razón por la que se había vuelto hostil era por haberlo humillado XD, luego al oscurecer, el prota se encontraba en casa revisando sus costillas para ver si no estaban rotas, pero el ancestro le pide que no se preocupara por eso, pero luego voltea a ver a la chica, para preguntarle si se encontraba bien, ya que se encontraba bastante nerviosa, pero en eso la chica le da las gracias, por lo que el prota no entendía lo que estaba sucediendo. Después la chica pregunta si él era su antepasado. Aunque en otra parte de la ciudad, observamos cómo las cosas rotas por el espíritu estaban siendo reparadas, incluso las flores de los árboles, pero lo interesante era que los que habían reparado todo eso, eran niños. Luego de vuelta en la casa del prota, el antepasado sorprendido le pregunta si era una chamán, pero la chica tímida le dice que era hija de un chamán, por lo que el antepasado estaba intrigado. Después la chica le cuenta que la última vez que la había salvado ella se había desmayado, así que tímidamente le agradece, aunque luego el prota sorprendido interrumpe a la chica, debido a que podía oír hablar al antepasado Jin, por lo que el prota estaba aliviado de que no era esquizofrénico, luego el antepasado le pregunta si cómo se había dado cuenta, a lo que la chica le responde que era porque se parecía al prota Jong-Jin, pero el prota no entendía, así que la chica tímida le pregunta que si no podía ver su apariencia. Por lo que el antepasado sonriente le dice que si no se había dado cuenta de su belleza, ya que era natural que las chicas de su alrededor fueran tímidas, pero en tono de burla, el prota le dice que era muy guapo, mientras le muestra su apariencia en un espejo, así que el ancestro le lanza un fuerte patadón, luego la chica llama al prota para que mirara a la cámara y enseñarle los efectos de Snapchat, aunque inesperadamente también le aparece el efecto a su antepasado, pero de una manera diferente, haciendo que el prota saltara del susto, aunque el prota intentaba creer que solo era un bug, después nuevamente prueban, pero termina siendo igual con otros filtros, así que el prota sorprendido intenta tocarlo pero nada pasa. Después de un rato llega la tarde y oscurece, así que el prota le pregunta a la chica si no iría a su casa, por lo cual la chica se pone triste, y le dice al prota que no podía ir a su casa, así que este le pregunta el por qué, mientras se tomaba una copa, explicando que su madre estaba poseída por un demonio, además de que era lo suficientemente poderoso como para invocar otros espíritus, y si volvía a casa ella nuevamente sería poseída y volvería a atacar al prota, por lo cual el prota le pregunta si por qué a él, por lo que la chica le responde que iría tras su cuerpo, dado que el prota era un recipiente precioso, por lo que el prota da un gran trago de saliva. Luego la chica Huizo se pone de pie para que se lo explicara rápidamente, después toma un tazón y lo llena con agua, luego se lo muestra al prota y le dice que el tazón con agua era una persona común, luego tira el agua y le muestra el tazón, refiriéndose a él como el tazón vacío, por lo que muchos demonios intentarían entrar en el futuro, diciendo que prácticamente lo que querían era al prota Jong-Jin, por lo tanto el prota al oír esto se queda sin palabras, luego el ancestro le pregunta si no lo sabía. Si no sabía que todo eso estaba sucediendo gracias a él, por lo tanto el prota recuerda todas las veces en que había culpado a la chica, así que se estremece al saber que todo era su culpa, luego la chica se queda en silencio, después se dirige hacia el ancestro Jin, luego le pide que de favor la ayudara, por lo que el ancestro le dice que al ser su madre una chamán, entonces adoraba a los demonios como dioses, por lo tanto la chica tristemente le dice que su madre no lo sabía.
Después le cuenta que su madre era una famosa adivina, pero que era una persona muy creyente. Luego un día su madre había vuelto diciendo que había recibido el Espíritu Sagrado, y después de eso el santuario, que casi no era visitado, se volvió demasiado famoso por ser tan precisa en la adivinanza, aunque a sus ojos de la chica, eso no era un dios. Así que un día la chica le dice a su mamá que al espíritu que tanto adoraba no era un dios. Así que su madre le da una bofetada, luego muy furiosa comienza a regañar a la chica, creyendo que ella en realidad era el demonio. Por lo tanto la chica desde ese día había estado intentando deshacerse de ese demonio, pero que no había funcionado y al final había convocado al demonio que la poseyó, por lo que el ancestro le dice que no había funcionado porque el demonio tenía el espíritu de un chamán y por eso los métodos ordinarios no habían funcionado, aunque al final le dice que la ayudaría, mencionando que había sido valiente al proteger al prota incluso si salía herida. Por lo tanto el ancestro le dice al prota que la ayudarían, pero el prota ya estaba cansado de tanto fantasma. Luego el ancestro ordena ir a dormir, aunque el prota la detiene y le pregunta si qué estaba haciendo, ya que si no podía ir a su casa, podía ir a casa de un amigo, pero la chica le dice que no tenía amigos. Así que le pregunta si la chica con la cosa rosada en su cabeza no era su amiga, pero la chica le dice que había sido amiga del fantasma y no de ella. Por lo que el prota le dice que fuera y actuará como su amiga, pero la chica le dice que ahora era más introvertida que antes, así que el prota se desespera con los tipos de personalidades. Luego la chica le habla pero el prota pretende no escucharla. Después le pregunta si podía dormir ahí, pero el prota lo rechaza. Así nuevamente pide dormir ahí, por lo que estresado el prota acepta. Después su antepasado comienza a ponerse cómodo en su cama, haciendo que el prota se enojara, pero luego la chica interrumpe, preguntando si tenía algunos pantalones que le emprestara, y que podía darle cualquier cosa que no necesitara. Después a la medianoche, mientras la chica dormía, ella comienza a tener una pesadilla, soñando como su madre, después de hacerla enojar, había tomado la mano de la chica para cortarle el dedo, mientras ella lloraba de dolor. Luego cierra la habitación con una sonrisa en su rostro. Después de cerrar la puerta, deja a la chica en una habitación oscura, mientras ella le pedía perdón a su mamá. Luego se abalanza contra la puerta, pidiéndole que la dejara salir, pero luego de un rato ella se tranquiliza, mencionando que tenía miedo, aunque luego de sentarse en un rincón ella nota algo al frente. Después observamos que era el demonio que la había poseído. Luego la criatura se acerca, mostrándole su rostro, luego le pregunta que si podía contar con ella, mientras la chica le pedía ayuda a su mamá, haciendo que el ancestro lograra escuchar a la chica mientras ella lloraba, pero luego se estabiliza, mientras que el ancestro dormía junto a ella. Luego en otra parte de la ciudad, observamos el santuario de la madre de la chica Juizo, donde observamos a su madre, demasiado impaciente, y en su ira golpea la mesa, mientras nombra a la chica, ya que no sabía dónde se había metido, y mientras unas criaturas se dirigían hacia ella, menciona que cuando volviera la chica, la encerraría de nuevo. Al siguiente día, el prota Jong-in se encontraba acostado de cucharita, pero medio despierto, hasta que revisa que ya era tarde, así que se levanta y va directo a abrir el baño. Bueno, hasta aquí todo tranquis, hasta que ve a la chica lavándose los dientes, por lo que el prota termina cerrando la puerta, recordando que no se encontraba solo. Después de un rato el prota termina de recoger la basura y se dirige afuera, por lo tanto la chica pregunta si a dónde iba, respondiendo que no había nada en la nevera, así que iría a comprar algo. Además de que su tata era demasiado quisquilloso con la comida, y que incluso ella era una invitada. Luego el ancestro menciona en que el prota debía de comer un gran banquete antes de irse, pero el prota estaba demasiado exasperado por el comentario. Después la chica pide ir con él, aunque el prota le da igual. Ya en las afueras del edificio, el prota deja su basura en el contenedor, aunque es interrumpido por la chica, diciéndole que parecía bastante maduro, pero el prota rechaza esto. Luego comienza a observar a la chica muy preocupado, recordando lo que le había dicho de que todo eso era por culpa de ella, pensando en que todo lo que estaba sucediendo era solo por su culpa, así que estaba demasiado nervioso, aunque luego se detiene, y de forma nerviosa llama la atención de la chica. Sin embargo estaba demasiado nervioso que no le salían las palabras, tanto así que logra presionarse demasiado, aunque repentinamente el prota se disculpa, pero la chica no entendía el porqué. Así que el prota le explica que la había culpado por algo que no había hecho, por lo tanto nuevamente se disculpa con ella.
Además de que ella lo sabía, y aún así lo había ayudado, así que nervioso le agradece, pero repentinamente voltea a mirarlo, y le menciona que él era un verdadero héroe, por lo que el prota se levanta muy exaltado. Luego la chica alegremente acepta su disculpa, mencionando que de todas formas ella le había hecho pasar un mal rato, además de que sin ser su trabajo él estaba tratando de ayudarla, pero el prota le dice que haría todo lo posible por ayudarla, aunque le menciona que no había sido él, sino su ancestro quien había querido ayudarla. Después de un rato entran a una tienda, luego la chica toma dulce sabor a limón, pero el prota preocupado, le pide que dejara de comprar dulces, después la chica le pregunta si necesitaba algo más, pero el prota no podía comprar todo eso, ya que estaba en quiebra, a lo que la chica le dice que ella pagaría, por lo que podía tomar todo lo que necesitara, así quedando bastante sorprendido, pero luego sonriente la chica le explica que el dinero era de su mamá, aunque ahora el prota queda preocupado, debido a que eran demasiado esos 10 millones de won, pero la chica bromea en que se los habían ganado al cazar fantasmas, luego de un momento salen de la tienda, pero el prota estaba muy sorprendido al ver por primera vez mucha comida. Después la chica creía que él era bueno cocinando, aunque el prota no creía lo mismo, sin embargo la chica sale con gustos extraños, mencionando que su comida era increíble a su manera, aunque repentinamente el prota se paraliza, debido a que ve a su amigo, y mientras su amigo espera a alguien, este logra notar algo al frente, diciendo que era la novia del prota Jong-hin, así que al escucharlo la chica se preocupa. Después de unos minutos, observamos al prota descansando, debido a que había corrido desde algunas cuadras, pensando en que la chica encontraría el camino hasta su casa. Luego toma el teléfono y observa los mensajes de su grupo de amigos, mencionando su amigo Yeol que había visto la novia del prota, además de que le había regalado algunos dulces, e incluso les envía una imagen. Luego el prota sigue su camino más despreocupado, aunque luego alguien comienza a seguirlo, hasta el punto de acercarse bastante, y de un momento a otro el balón choca en la cabeza del prota, así que el prota muy enfurecido voltea, observando a un joven. Luego el prota le pregunta si él había lanzado el balón, aunque el chico le pide que tuviera cuidado, por lo que el prota no logra entender y le menciona que él debía de tener cuidado, aunque algunos niños le piden una disculpa, diciendo que solo estaban preocupados por él. Luego sonrientes le piden que tuviera cuidado para la próxima y se retiran, así que al no tener de otra, les dice que sería más cuidadoso, pensando en que solo eran un montón de matones, aunque al retirarse el chico voltea a ver por última vez al prota, luego se da la vuelta y también se retira, dejando al prota intrigado por lo que había pasado. En otro lugar, la chica había estado buscando al prota, aunque se da cuenta de que se había ido, así que intenta contactarlo, pero al igual que el prota, alguien se estaba acercando detrás de ella, pero con la diferencia de que este no era humano. Después solo observamos los dulces tirados que llevaba la chica. Luego de un rato, el ancestro escucha la puerta abrirse, así que se despierta para echar un ojo, aunque nota algo raro. Por lo tanto el ancestro le pregunta al prota si porque había llegado solo, por lo que el prota le responde que pronto llegaría. 15 minutos después, el teléfono de la chica no contestaba, por lo cual comienza a preocuparse. Luego sale del edificio con el teléfono en la mano, y mientras trata de llamarla, el prota voltea y nota a la chica venir hacia él, así que el prota sale corriendo hacia ella, aunque ella un tanto extraña, le pregunta si a dónde se había metido, por lo que el prota se disculpa e intenta explicarle lo de su amigo, pero la chica le pregunta si quién era él, así que el prota le da una referencia, por lo tanto la chica logra recordar y se refiere a él como un odioso, pero luego se arrepiente y le dice que no era eso. Aunque hasta este punto el prota comienza a sospechar, así que la mira fijamente, y logra notar que la escritura del suéter estaba al revés, haciendo que el prota comenzara a retroceder. Luego le pregunta si quién era realmente, aunque después la piel de la chica comienza a desmoronarse, y de repente de ella sale un viejo con un saco de papas, diciendo que era el Coco, el chacharero o vagabundo con el saco. Luego el prota queda petrificado con la cara de la espantación. Al mismo tiempo sale corriendo el ancestro, mientras gritaba el nombre del prota. Sin embargo el prota Jong-hin solo se esfuma, quedando solo el ancestro. Y fin de la historia. Bueno, eso sería la primera parte. Si gustan segunda parte, favor de apoyar el video, dándole like, suscribiéndote o comentando. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en la próxima.